capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 9 y dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 9 en adelante. Por la fe, está hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oramos. Amado Señor, estamos en esta noche una vez más delante de ti. Venimos, Señor, buscando como siempre de tu dirección, de la dirección, Señor, de tu palabra, de la dirección, Señor, por tu Espíritu Santo mediante la palabra para iluminar los ojos de nuestro entendimiento, para comprender todas las cosas. Rogamos, Señor, tu palabra venga en el poder de tu Espíritu Santo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento y guiándonos en todas las cosas. Señor, nosotros confesamos que sin ti nada podemos hacer, que necesitamos de tu ayuda, de tu dirección, de tu gracia, de tu Espíritu, que llene nuestro corazón y nos ilumines en todas las cosas. Padre, gracias te damos, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos tenido anoche un hermoso culto. Hemos estado orando todos juntos, pidiéndole a Dios su bendición. Y el Señor bautizó con Espíritu Santo anoche a una hermana. Así que, si nosotros buscamos con todo nuestro corazón y nos ejercitamos en el hecho de acercarnos a Dios mediante la oración, usted no sabe las cosas que Dios va a hacer, las cosas que Dios va a producir en el corazón, en la mente, en los pensamientos, lo que Dios va a hacer. Por eso, hermano, todo depende de nuestra posición. Ya los hermanos dirigentes ya tienen instrucciones de llevar a los hermanos en los grupos a orar un poco, a orar, a que entremos en la presencia del Señor, de tal manera que si cada grupo es una antorcha encendida, imagínense cuando se junten todos los grupos, lo que va a ser un incendio espiritual. Por eso, hermano, esforcémonos en este asunto que estamos en el último tiempo, y en el último tiempo se tienen que ver las dos cosas, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, y también se tiene que ver el poder de Dios. Jesús dijo así, que esperen en el monte alto, dice, y recibiréis poder. Y estaba hablando del Espíritu Santo del Señor. Poder para ser testigo, poder para poder predicar, poder para llevar a cabo sanidades, prodigios, milagros, poder. Entonces, hermano, este es un tiempo que nosotros tenemos que caminar en la palabra del Señor y el conocimiento que Dios nos ha dado y en el Espíritu, sin sacar de nuestra mente lo que Dios ha hecho con nosotros, templo de su Espíritu Santo. Por eso hemos estado hablando y diciendo que no quitemos de vista esto, que nos demos cuenta de lo que nosotros somos. Somos sacerdotes de un templo, el templo del Señor que somos nosotros, y como sacerdotes tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza. De nuestro templo tiene que surgir glorias al Señor, alabanza a Dios y toda exaltación y adoración a Dios de nuestro templo, de nuestra boca. Por eso siempre decimos cuando oramos, abra la boca. ¿Vio? A veces algunos dicen, no, yo estoy orando con la mente. No, pero cuando le dice, sí, cuando vamos a orar todos juntos, no ore con la mente, ore con la boca, abra la boca, ore a Dios, ore a Dios. Entonces usted abre la boca, abre los labios, hermano, y entonces se empieza a manifestar algo. Es decir, nosotros hablamos de la fe, y esta fe tiene que ir acompañada con la obra. Abrir la boca y acompañar a lo que nosotros creemos es la obra.
Porque alguien puede decir, yo digo gloria a Dios en mi mente, hermano. He estado así, pero yo gloria a Dios en mi mente. No, no, abra la boca. No para bostezar, sino abra la boca para glorificar el nombre del Señor. El nombre del Señor. Entonces, en esos momentitos que el Señor nos da a todos nosotros, que nos encontramos ahí usted, hermano, métase ahí en oración delante de la presencia del Señor. Descubra que usted es templo del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo se exprese, se manifieste dentro suyo y usted ni sabe, ni se imagina las cosas que va a hacer. El Espíritu dentro suyo, operando en usted, hermano, y alrededor suyo, pero la presencia de Dios se siente la presencia del Señor. Por eso tenemos que glorificar siempre el nombre del Señor. Hay que romper ese hielo, ¿vio? A veces a uno le cuesta decir gloria a Dios. ¿Sabe cuánto, hermano, le cuesta decir gloria a Dios? Hay hermanos que nunca los escuché decir un gloria a Dios. Y hay hermanas que nunca las escuché. Mire, te estoy hablando de años, que nunca las escuché decir gloria a Dios, jamás las escuché glorificar al nombre del Señor. Y seguro que si usted le pregunta, dice, no, yo glorifico en mi mente, hermano. Porque acá estamos hablando de fe y obra, no solamente de fe. Fe está bien en su mente, obra, abra la boca, glorifique a Dios, de gloria al Señor. Entonces, esto usted lo hace en su casa. Lo lleva a la práctica en el grupo y lo extiende en la iglesia cuando nos reunimos todos juntos. Entonces, ¿por dónde comenzamos? En su casa, en su casa. Cuando esté solito, diga gloria a Dios, ya que no se anima a decir ante nadie. Cuando esté solito, no hay nadie, no, gloria a Dios. Empiece a practicar el gloria a Dios y como después le va a salir con tanta facilidad el gloria al Señor. Solito ahí, sin que nadie le diga nada. De esa manera usted está haciendo que en su templo suene la gloria al Señor. El sacerdote está glorificando a Dios, el sacerdote de su propio templo, el templo del Señor. Nosotros leímos en esta noche este pasaje, este hermoso pasaje, donde habla de Abraham. Cómo es que Abraham dice que teniendo poder para edificar, porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo en plata y oro, y el que tiene plata y tiene oro y tenía ganado, él podía edificarse tranquilamente una casa de material bien armada, bien formada, de cedro y todo bien hermosa. Sin embargo, la Biblia dice que siendo Abraham rico en plata y en oro, dice que él habitó, dice, como extranjero en la tierra prometida, es decir, en lugar de hacerse una casa fija y estar ahí viendo cómo hacerla, dice que habitaba en tienda. Entonces una tienda para ponerla acá, levantarla, ponerla allá, levantarla, ponerla allá. Entonces nosotros leímos que justamente que Abraham por la fe, dice, habitó como extranjero en tierra ajena, dice, morando en tienda con Isaac, dice, coheredero de la misma promesa. Dice, y dice porque tenía una visión. Dice que esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Quiere decir que lo que menos le interesaba era él, lo que le rodeaba, sino que le interesaba llegar a aquel lugar que Dios le mostró, una ciudad que tenía fundamento y una ciudad, dice, el cual el arquitecto y el constructor era Dios. Entonces en su corazón el deseo, el anhelo de llegar, por eso no se quería entretener en las cosas pasajeras de, hermano, de su tiempo, quitando, hermano, la vista de aquello que Dios le mostró. Entonces, ¿dónde tenía puesta la mira él? Diríamos como para nosotros, en las cosas que son de arriba. Para nosotros, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde tenía puesta la vista? Tenía puesta la vista en las cosas que no se ven. En las que no se ven, porque en las cosas que se ven son pasajeras, son temporales, hoy están y mañana no están, pero en las cosas que no se ven, es decir, en las espirituales, ahí tenía puesta la mira. Por eso es que el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús,
Y cuando nosotros hablamos del templo, nosotros dijimos, meditemos, nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos sacerdotes, fijémonos en lo que tenemos dentro de nosotros. Dentro de nosotros la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios fue derramado dentro de nuestro corazón y hablamos en una oportunidad, yo y mi Padre vendremos y haremos morada. Quiere decir que dentro de nosotros está la plenitud de la deidad. Somos un templo donde Dios nos puso como sacerdote y de ahí tenemos que cuidar nuestro templo, haciendo en el templo todo lo que le agrada a Dios, porque es el templo de Dios. Nosotros lo entregamos al Señor y ahora ya no nos pertenece más a nosotros, ahora le pertenece al Señor. Por eso nosotros lo declaramos. ¿Qué es esto? ¿Templo de quién? ¿Templo mío en mi templo o es el templo del Espíritu Santo? Entonces ahí yo decido quién es el dueño de este cuerpo. Si el dueño de este cuerpo sigo siendo yo o el dueño de este cuerpo es aquel que ahora habita dentro de mi corazón. Yo decido quién es el dueño. Entonces nosotros dijimos, vamos a estar cuidando, hermanos, justamente esta vida espiritual, el templo del Señor, de manera que de nuestro interior surja alabanza, gloria y honra, hermano, a Dios. Nosotros miramos acá a Abraham, como es que la Biblia dice que él anduvo como un peregrino y dice la Biblia que él estaba así, de esa manera, en tienda, porque dice, esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿qué es lo que esperaba? Una ciudad que tiene fundamento. Cuando nosotros leemos, yo se lo leo en Apocalipsis capítulo 21, verso 18, dice lo siguiente. El material de su muro, porque está hablando justamente de la Jerusalén, de la ciudad celestial, que Juan vio en visión y le fue mostrado. Porque dice que descendía del cielo como una esposa ataviada para su marido. Entonces le fue mostrada toda la hechura, es decir, toda la forma que tenía esa ciudad. Y esa ciudad dice que era de oro puro, toda ella era de oro purísimo. Y habla, hermano, justamente de un muro que tenía alrededor y dice lo siguiente. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopacio, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Entonces nosotros miramos que los cimientos de este muro de la ciudad, mire cómo eran los cimientos. A veces parecería ser como que, bueno, los cimientos no tienen importancia. ¿Sabe el valor que tienen los cimientos? Porque según el cimiento que tenga, es lo que se puede edificar encima. Si nosotros acá hubiéramos hecho solo pilotines nada más, ¿cómo hubiéramos hecho semejante estructura con semejante peso? ¿Y cómo hubiéramos hecho encima otra estructura más con semejante peso con pilotines? Entonces, si hubiéramos puesto pilotines no hubiera soportado. ¿Por qué? Porque no está preparado el pilotín para recibir semejante estructura. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Uno por uno. ¿Se acuerda Seferino? Nuestro hermano Seferino, él tuvo en el inicio de la obra, hermano, cuando hacíamos los cimientos, cuando esto era todo, este terreno era todo un terreno pelado, hermano, que cavamos para hacer los cimientos, para hacer la zapata un domingo, cuando vinimos el otro domingo estaba lleno de agua. Entonces, quiere decir que para hacer una estructura bien fuerte, bien que soporte, entonces tienen que tener buenos cimientos. Estos cimientos que tenemos nosotros hechos en esta iglesia no son nada en comparación de los cimientos de un edificio, porque si estos cimientos se los ponemos a un edificio, tampoco sirve. Estos cimientos que tiene la zapata esta no
están preparadas para que se haga un edificio, hermano, de pisos y pisos para arriba. ¿Por qué? Porque, hermano, no tiene la suficiente profundidad y como tiene que ser para que pueda soportar. Entonces de ahí nosotros entendemos el valor que tiene el cimiento para una edificación. Nosotros miramos, hermano, los cimientos de este muro, hermano, de esta ciudad, de la ciudad celestial. Miren cómo dice que era de piedra preciosa. Quiere decir que si Dios le da valor al cimiento de su propia ciudad, de la ciudad que Él ha hecho, porque Él es el arquitecto y el perito arquitecto, el constructor de esa ciudad, entonces Él sabe el valor que tiene, hermano, los cimientos para lo que se pueda hacer para arriba. Ese valor los hombres también lo conocen. Por eso es que ellos, hermano, cuando van a hacer un edificio, hacen un análisis de la tierra, si la tierra es floja, si la tierra es fuerte, cómo es la tierra, si es de relleno, a qué profundidad tienen que bajar los cimientos, porque ellos saben que, hermano, el cimiento es el eje de todo el edificio. Un mal cimiento puede hacer que el edificio se derrumba y se venga abajo. Quiere decir que primeramente Dios es el que conoce el valor del cimiento. Y después nosotros vemos a los hombres que conocen el valor de los cimientos y de ahí es la edificación que luego hacen. Cuando nosotros leemos en 1 de Corintios, capítulo 3, verso 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, dice que nosotros somos un edificio. Todos nosotros juntos formamos un edificio. Un edificio, dice, de Dios. Un edificio cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque Él es el que a nosotros nos edifica. Entonces nosotros pensemos, si Dios está haciendo de nosotros y hace de nosotros un edificio, para hacerlo, Él que conoce todas las cosas, ¿cómo no va a poner primero en nosotros un fundamento firme? Entonces, para que nosotros podamos soportar los embates, las cosas, las situaciones que vienen y golpean a nuestra vida, Dios puso en nosotros fundamento firme, hermano, cosas firmes, de tal manera que cuando vengan las situaciones y las cosas, nosotros no nos derriben. Por eso lo primero que metió en nosotros fue la fe, luego derramó su amor y mediante la sabiduría nos dio luz de su palabra para que toda nuestra vida esté basada en algo, hermano, que es firme. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Por eso nuestra edificación no está basada en palabras humanas ni en sabiduría humana, sino que nuestra edificación está basada en la palabra de Dios, de tal manera que cuando vengan las situaciones y cuando vengan, hermano, las cosas a golpearnos en nuestra vida, nosotros no seamos derribados, sino que estemos firmes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a edificar no sobre terreno blando, no sobre la arena, aprendimos a edificar sobre la peña, sobre la piedra que es Cristo, sobre la palabra de Dios. Porque Él es la palabra de Dios, el logo, Él es la palabra del Señor. Entonces nosotros miramos, mediante la palabra de Dios, Dios ha comenzado a edificar nosotros. Lo primero que hizo fue poner los fundamentos dentro de nuestro corazón. Por eso, hermano, nos dio la fe. ¿Para qué? Para que creamos a todo lo que el Dios dice. Y luego nos va edificando y nos va enseñando a que nos separemos de nuestro razonamiento que nos va a causar tanto problema, para que dejemos solo el fundamento de la palabra de Dios y de ahí nosotros no nos movamos, sabiendo que el cielo y la tierra va a pasar, pero que la palabra no va a pasar. Para que nosotros estemos fundamentados en la palabra, confiado en Dios, confiado en el Señor. Entonces nosotros miramos, dice que somos edificios. Ahora, ¿quién es el que nos edificó? Nosotros leímos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿quién a nosotros, hermanos, nos está llevando? Dios. ¿Quién a nosotros nos habla mediante la palabra? Dios.
¿Quién a nosotros nos prepara, hermano, y nos da las herramientas que nosotros necesitamos para solucionar los problemas? Dios. ¿De dónde sacamos la solución a los problemas? De la palabra de Dios, de nuestro fundamento. Cuando la Biblia habla de aquel edificador, aquellos dos constructores, uno que edificó sobre la arena y otro que edificó sobre la peña, sobre la piedra, la Biblia dice que cuando vinieron los vientos, ahí es donde se vio qué fundamento tenía. Por fuera eran las dos muy hermosas, muy lindas. Tal vez la que estaba edificada en la arena parecía más excelente todavía que la que estaba edificada en la roca. Pero no se trataba, hermano, de lo que se veía por fuera, sino se trataba de lo que no se veía que había adentro. Porque ¿quién ve, hermano, los cimientos? ¿Quién ve los fundamentos? Nadie lo ve. Usted ve una casa y usted no sabe qué es lo que hay abajo, qué es lo que lo sostiene. Usted ve la belleza exterior, la forma exterior, dice, qué lindo, qué bueno, pero usted no sabe lo que hay abajo. Nadie podía saber lo que había, hermano, como cimiento, hermano, del muro de la ciudad, si no viene por revelación de Dios para nosotros, para mostrarnos. ¿Y por qué no muestra el cimiento? Para que nosotros entendamos que las cosas que nosotros hagamos tienen que tener una base. Y para lo que hemos creído, la base es la palabra de Dios. La palabra. La palabra. Nosotros venimos escuchando, hermano, cómo Dios a nosotros nos va llevando para que, hermano, formemos un matrimonio y de ese matrimonio salga una simiente y que sea una simiente para Dios. Y nosotros vimos por mediante la palabra cómo tiene que ser la esposa con el marido, cómo tiene que ser el marido con la esposa, cómo tienen que ser los hijos con los padres, cómo tienen que ser los padres con los hijos. ¿Sabe lo que usted estaba recibiendo? Una instrucción, es decir, hermano, un cimiento firme para que su casa no se derrumba ni se destruya. Porque hay cimientos que son físicos, pero hay otros cimientos que son espirituales. Y cuando fallan los cimientos espirituales, todo se viene abajo. ¿De qué sirve tener una hermosa casa, hermano, bella por donde usted la vea? Sin embargo, falta el cimiento de la palabra en el hogar. ¿Sabe lo que ocurre con ese hogar? Luego se destruye. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sostiene un hogar? Los cimientos. ¿Y cuál es el cimiento para los que han creído? La palabra de Dios. La palabra. Nosotros miramos a Lot entrando a una ciudad, hermosa ciudad, bella por todos lados, pero ¿sabe qué? No tenía cimiento, por eso es que no pudo perdurar, no duró, no tenía cimiento, hermano, espiritual estable, no duró, vino la ira de Dios, cayó sobre de ella y vino la condenación y fue destruida porque le faltó cimiento. Por eso a nosotros Dios nos está edificando, hermano, con una palabra firme, con una palabra segura. Nos está, hermano, edificando como un edificio santo, hermano, para el Señor. Nos está llevando, hermano, como un edificio, hermano, para un trabajo, un servicio que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que Dios, hermano, nos va llevando, nos va iluminando, nos va, hermano, separando de lo terrenal, de lo humano. Nos va empujando para que vivamos la vida espiritual. Abre nuestros ojos para que veamos lo que nosotros somos, para que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para Él llevar a cabo, hermano, lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Como iglesia va a hacer algo, pero individualmente tiene una tarea Dios que hacer. En forma individual, cada uno de nosotros, hermano, tenemos una tarea que hacer, algo dado de parte del Señor para que nosotros llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque nosotros somos, hermano, justamente un edificio de Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo habla lo siguiente y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, Dios es el arquitecto y es el constructor. ¿Y con qué nos edifica? Con el, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es decir, ¿con qué nos edifica? Con la palabra del Señor. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿En quién?
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Entonces, ¿dónde nos edifica el Señor? Justamente, hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas? Del cual edificio Cristo era la piedra principal. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso nosotros decimos, hermanos, miramos a Cristo Jesús y vemos cómo cuando empieza su ministerio, empieza hablando la palabra de Dios. La palabra lleno de sabiduría y lleno de gracia. Pero no solamente lleno de sabiduría y lleno de gracia, sino lleno de poder. Lleno de poder. Es decir, el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Por eso la Biblia dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿Por qué nosotros decimos que nos ocupemos de la vida espiritual? Porque hay necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. El mundo gime, los hombres lloran, se lamentan, necesitan de hombres y de mujeres de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para hacer una tarea que es justamente auxiliar y ayudar a los hombres para que ellos entren a esta vida donde, hermano, otros nos anunciaron primero a nosotros para que ahora nosotros le anunciemos a otros. Entonces gimen, necesitan de Dios. ¿Y cómo se va a manifestar Dios? A través de nosotros, de lo que hemos creído. No es que Dios va a descender, acá estoy yo. No, Dios se va a manifestar a través de nosotros. El poder de Dios se debe de manifestar a través de nosotros. El amor de Dios se tiene que dejar de ver a través de nosotros. Los hombres deben ver a Dios en nosotros, en lo que hemos creído. Por eso tenemos que ir al encuentro del Señor, ir en oración, ir en búsqueda de Él, empezar a presentarnos como lo que nosotros somos, sacerdotes de nuestro propio templo, glorificar a Dios, alabar a Dios, ensalzar a Dios, para que la presencia de Dios, la presencia esté en su templo, en el suyo. No nos olvidemos lo que dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, nosotros no queremos ir. Quiere decir que él conocía el valor de la presencia de Dios, y Dios nos quiere llevar a eso, que nosotros conozcamos lo que es el valor de tener la presencia de Dios, y de ahí, hermano, no dejar, hermano, que la presencia se aparte del templo, sino que continuamente esté la presencia de Dios para la manifestación en su bondad para con todos los hombres. De manera que donde usted vaya, la presencia de Dios esté haciendo algo. Donde usted entre, la presencia de Dios se esté manifestando. Y donde usted hable, la presencia de Dios penetre en el corazón del que lo oye. Necesitamos la presencia del Señor. Las dos cosas manifestó el Señor: la palabra de sabiduría, la palabra de Dios, pero también la presencia del Señor. Por eso decimos, aprendamos a glorificar el nombre del Señor. Seamos una iglesia fuerte en la palabra, fuerte con los fundamentos puestos por el Señor, pero fuerte también en espíritu, fuerte también en oración, fuerte también en unidad, fuerte también en unión. Por eso nosotros hemos estado escuchando, el primer Adán fue deformado, pero nosotros no provenimos, este hombre nuevo, del primer Adán. Nosotros hemos nacido de nuevo del segundo Adán, el cual es perfecto. La imagen de Dios estaba en él. Por lo tanto, también en nosotros, y las obras que él hizo, nosotros mayores que la de él debemos de hacer. Eso es lo que él dijo: mayores obras haréis. Quiere decir, hermano, que hacia dónde el Espíritu nos lleva. Justamente el Espíritu nos lleva a que estemos firmes. Dios puso, hermano, cimiento firme dentro de nosotros. Metió su palabra dentro de nosotros. Nos dio buenos fundamentos que nunca van a ser destruidos. Jamás, porque la palabra no va a pasar. Pasará el cielo, pasará la tierra, pero el fundamento puesto dentro suyo no va a pasar. La palabra nunca va a pasar. Para que pase la palabra tiene que pasar Dios. ¿Y cómo harán para hacer que Dios desaparezca? Por eso tenemos que entrar en la comunión del Señor. Cada uno de nosotros, en cada reunión, en cada culto, en cada momento que nos reunimos,
Vamos a orar, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración. Entramos en oración. Vamos a orar, hermano. Entonces vamos activando el poder de Dios dentro de cada uno de los templos. Activando el Espíritu Santo, hermano. Y empezamos a mover y empezamos a aprender a glorificar a Dios. Y empezamos a ser verdaderos sacerdotes de nuestro templo. Nos ponemos las verdaderas vestimentas que el Señor nos da como sacerdote para todo servicio. De tal manera que este templo, este es su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, sea, hermano, un instrumento de justicia para Dios, de donde salgan glorias para su nombre. Y esto a causa de lo que Dios puso en nosotros, un fundamento firme. Cuando nosotros leemos en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado. Entonces ahí nos paramos. El Espíritu del Señor es sobre de mí. Usted piense, si Dios dice, nos ha hecho a nosotros templo del Espíritu Santo, ¿no está también el Espíritu del Señor en su templo? Y cuando nosotros leemos, el Espíritu del Señor es sobre de mí, ¿usted no se identifica que el mí es usted? El Espíritu del Señor está sobre de mí. Entonces cuando yo descubro que no está, yo lo quiero. Señor, que tu Espíritu esté en mí, que tu Espíritu arde en mí, que tu Espíritu llene tu templo, que tu Espíritu Santo, el Espíritu del Señor es, dice el Señor, es sobre de mí. Y luego dice, porque me ungió Dios. Por eso esto no se trata de un ungimiento humano, que alguien le ponga la mano en el dedo y le diga, ya tiene el Espíritu Santo, ya está. No, acá se trata de una unción de Dios, de algo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que ir en búsqueda de Él en particular. En su casa, usted se tira de rodillas y ora y le pide a Dios, bautízame, Señor, con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu llene mi corazón, que tu Espíritu llene mi mente, que tu Espíritu llene todo mi ser. Señor, que tu Espíritu llene toda mi alma, lléname de ti, lléname. Entonces usted se traba para que la abundancia del poder de Dios sea en usted. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí. Dice, me ungió Dios. Acá no hubo intervención humana. Me ungió Dios. Y luego dice, me ha enviado. Entonces, quiere decir que no tiene que esperar ninguna señal del cielo para ir a hablar y predicar. Me ha enviado, dice. Por eso dijimos, la gran comisión que el Señor le dio a los discípulos, le dijo, id por todo el mundo y predicad. No le dijo, vayan y estén esperando que yo les diga cuándo van a salir a predicar. No le dijo, vayan, ya está, la orden ya está dada. Nosotros leemos acá, el Espíritu del Señor está sobre de mí, me ha enviado. A usted también lo ha enviado, lo ha enviado. No tiene que esperar una confirmación, lo ha enviado a predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre de usted. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a Sión que a los afligidos se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. ¿Quiénes son los que serán llamados? Plantío del Señor para gloria suya. Justamente eso que nosotros tenemos que ir a buscar.
El Espíritu del Señor nos fue dado, está sobre de nosotros y nos ha enviado. ¿A quién? A buscarlo justamente a ellos que están quebrantados, que están abatidos, que están cautivos, que están presos de sus pensamientos, del maligno, del diablo, a nosotros, en quien el Espíritu del Señor ha venido. Él ya nos envió para que vamos en búsqueda de ellos, porque Dios tiene promesa para ellos, para los abatidos, para los quebrantados, para los cautivos, para los presos. Dios tiene promesa y bendiciones, y nosotros somos los causantes de que la reciban. Nosotros, los enviados, a quien el Señor envió. Por eso nosotros leímos, nosotros somos los primeros que hemos sido, hermanos, primeramente nosotros reedificados, primeramente hemos sido levantados, primeramente hemos sido restaurados y luego hemos sido enviados, porque nos fue llamado que somos plantíos del Señor, primeramente nosotros, pero ahora vienen otros y nosotros somos los responsables de ir en búsqueda de aquello. Nosotros. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a esto, a los afligidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los abatidos, a ellos, a ordenar que se les dé gloria. La presencia de Dios en ellos también. Están vacíos ahora, sin Dios y sin esperanza, pero están esperando el llamado de Dios a causa de aquellos hermanos que son enviados. Por eso el Espíritu, hermano, se pone en pie y dice, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Y nosotros leemos aquí, el Espíritu del Señor es sobre de mí, me ha enviado, me ha enviado. Para que se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor. Y hoy están afuera, pero están esperando a los enviados que los vayan a buscar. Plantío del Señor, para gloria suya. Y luego habla del trabajo que ellos van a hacer. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ese trabajo lo van a hacer ellos, que es el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora. Porque otros trabajaron con nosotros, detrás de nosotros, y ellos trabajarán para otros que a su vez llevarán adelante la misma misión. A causa de lo que Dios puso dentro de nosotros, un fundamento firme, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así que Abraham, dice, habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que, hermanos amados, hemos sido llamados para esto. Para esto el Espíritu de Dios ha venido sobre de nosotros. Y por esta causa debemos buscar ser todos llenos del Espíritu Santo de Dios. La palabra ha salido de la boca de Dios. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor, estando agradecido por lo que ha hecho con nosotros. Puso la fe en nuestro corazón para que creamos, nos dio de su amor para que amemos como Él ama y nos ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu elección.
Así te ha agradado, Señor, llamarnos a nosotros con una misión gloriosa. Por eso nos lleva a ser llenos de tu Espíritu Santo. Has puesto en nosotros un fundamento firme, que es tu palabra. Tu palabra es verdad. Ella, Señor, habita dentro de nuestro corazón, el fundamento firme para llevar a cabo toda obra. Padre Santo, gracias por tanta bondad. Gracias por tu trabajo en nosotros. Tú eres el arquitecto y constructor de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor.